Bale, ba. Bueno, egun guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Gaurkoan egun berezia eta azpiegitura nabarmen bat aurkezteko. Kasu honetan, ehungintzak hondakinak, hondakin handiak, etxeko gailu elektronikoak berrerabiltzeko bideratuta dagoen azpiegitura bat aurkezten dugu. Ez da zentro arrunta bat, baizik eta gure lurraldean berrerabilpen tasa 30%ean handituko duen azpiegitura bada, CO2ko emisioak 10%ean murriztuko dira, eta 12-13 milioiko inbertsioa egingo da. Eta, azpimarratu nahi dut, lanpostu ugari sortuko direla, 180, eta horietatik, ia 160, bazterkeriako arriskuan dauden pertsonari bideratuta egongo dela. Hori dira, lego nagusiak, eta gero, nahi badezue, sakonago hitz egingo dugu gai hauetaz. Bueno, lo primero, presentar a la directora de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Mónica Pedreira, que dará todos los detalles, pero sí quiero destacar varias cosas o varios temas que me parecen importantísimos en la infraestructura que presentamos hoy. No es una infraestructura cualquiera. Sabéis que llevamos, desde la legislatura anterior, dando la solución definitiva a la gestión de residuos. Hoy damos un paso importantísimo en lo que llamamos prevención y lo que llamamos reutilización. Y para eso constituimos un centro que esperábamos, o es largamente esperado, para darle una solución definitiva a este ámbito. Hemos hablado mucho de economía circular, hemos hablado mucho del fin de usar y tirar, de que tenemos que hacer ecodiseño, de que tenemos que hablar del ciclo de vida de los productos. Pues bien, hoy presentamos una infraestructura que va a dar un impulso definitivo a la reutilización y va a ser un centro de referencia innovador y vanguardista. Y esto, que puede parecer exagerado, no lo es. Voy a dar algunos datos que me parecen importantes. Esta infraestructura, el Centro de Preparación para la Reutilización, CPR en la terminología del sector, va a dar solución a los residuos textiles, a los voluminosos, a las RAEs, lo que son los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas y los pequeños aparatos eléctricos. Y esto va a procurar mejorar la tasa de reutilización, ni más ni menos que en un 30%, va a reducir un 10% las emisiones de CO2 y estamos hablando de una inversión en torno a 12-13 millones de euros. Y va a crear bastantes puestos de trabajo. 190 puestos de trabajo es la previsión que tenemos, de los cuales el 60% están destinados a personas en riesgo de exclusión social. Por tanto, creo que solamente por estos datos merece una especial atención este centro de preparación para la reutilización. En este sector, como todos sabéis, trabajan empresas como Emaus, como Urea, como Coopera. Y lo que esperamos es que este centro dé un impulso definitivo precisamente a este sector que tan importante es en el territorio, que tanto bien hace en el territorio y que tanto hace por la igualdad y la reducción de la desigualdad en el territorio. Sabéis que es uno de los ejes centrales de esta Diputación y es un centro de este tipo, con esta generación de puestos de trabajo, va a dar un impulso definitivo. Para el Departamento de Medio Ambiente es un día de especial satisfacción y lo digo por lo siguiente. Si antes fue la constitución del Centro Medioambiental de Guipúzcoa y algunos nos acusaron de utilizar eufemismos para ese centro, porque hacíamos la planta de valorización energética, quiero recordar que en ese mismo espacio se va a ubicar este centro. Ese espacio que a día de hoy tiene la planta de valorización energética, que tiene el tratamiento mecánico biológico, que tiene la planta de biometanización, que tiene la planta de recuperación y tratamiento de escorias, que tiene el Centro Naturclima de lucha contra el cambio climático, y ahora lo vamos a complementar con este centro de preparación para la reutilización. Por tanto, en el espacio de 5 o 6 años, desde que cogimos la responsabilidad de este departamento, creo que se ha hecho una labor que tengo que felicitar a todo el Departamento de Medio Ambiente, porque la verdad es que llegar a este punto es, como decía antes, de plena satisfacción y de cumplimiento de los compromisos que adquirimos con la ciudadanía guipuzcoana. Por tanto, ya termino con esto y le paso a Mónica. Creación de riqueza, creación de empleo
impulso definitivo a la economía circular y, en este caso, a la reutilización, que tan bien nos va a hacer al territorio y que nos posiciona como lugar de referencia, territorio de referencia, por supuesto que a nivel estatal, y yo diría que incluso en el sur de Europa, como he comentado alguna vez. Y no es un tema baladí, sino que se puede, como decía aquel, comparar, y si encuentra usted lugares que lo hagan mejor, por favor, comuníquenoslo, que nosotros estaremos dispuestos a mejorar también nuestras infraestructuras. Pero día importante y día de plena satisfacción, como decía anteriormente. Y yo, sin más, Mónica, zurea da hitza eta mesedez xehetasunak eman eta gero zuen galderei erantzungo diegu. Eskerrik asko, José Ignacio. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues como bien ha dicho el diputado, hoy queremos presentar el CPR, el Centro de Preparación para la Reutilización y Reciclaje de Guipúzcoa, un centro que, como bien ha dicho él, culmina las infraestructuras del complejo medioambiental de Guipúzcoa y que además se convierte en ser la primera infraestructura del Estado en ofrecer una respuesta integral al ciclo completo de la gestión de los residuos urbanos, cumpliendo la jerarquía de residuos que establece el nivel de la reutilización de manera previa al reciclaje y tras la prevención. Gestión integral que queremos hacer tanto para los residuos textiles como para los residuos voluminosos como para los RAEs, es decir, los pequeños aparatos de electrodomésticos procedentes del residuo sólido urbano. Esta planta estará diseñada para atender 12.600 toneladas, que prevemos hacerlo de una manera escalada, ya que la explotación del centro se plantea en 3 fases. La fase 0, donde esperamos dar respuesta a 5.500 toneladas y cuyo inicio se prevé en el año 2023. Una fase 1, donde se atenderán a 9.789 toneladas en el año 2025 para llegar a las 12.600 toneladas de diseño en el año 2027. Este CPR, como bien ha indicado el diputado, aporta una serie de beneficios muy importantes del territorio, la creación de los 190 puestos de trabajo y el casi 60% destinados a personas en riesgo de exclusión social, la reducción del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores industriales y energéticos, porque no olvidemos que con la reutilización estamos alargando la vida útil de todos los productos que se van a tratar allí y, en cierta medida, estamos evitando el uso de nuevos materiales, el uso de nueva energía en la fabricación de estos productos y permitirá a Guipúzcoa aumentar el 30% nuestra tasa de reutilización. Tasa de reutilización que, tras la aprobación este año de la nueva ley de residuos y suelos contaminados de España, pasará a ser obligatoria para todas las comunidades y para todos los territorios. En cuanto al espacio, se trata de un espacio que lo vamos a construir en el polígono Escusaicheta, como bien ha indicado el diputado, concretamente en la parcela B, parcela que está situada junto a la planta de hidrógeno que también esperamos poder construir próximamente gracias a los fondos Next Generation. Como decía, en el CPR de Zubieta se recogerán los residuos voluminosos, RAEs y textiles procedentes de las mancomunidades, pero también de particulares que los van a poder depositar directamente en el centro. Se trata de un edificio de 30 metros de ancho y 165 metros de largo que estará distribuido en 2 plantas, cada una de ellas de 3.900 metros cuadrados, y una entreplanta de 1.400 metros cúbicos, donde se llevarán a cabo las tareas tanto de recepción como de verificación, clasificación, limpieza y reparación. Además, hemos querido dotar al CPR de un valor adicional, de un valor muy cercano a la ciudadanía y de prestar un servicio público. Y para ello habrá un área específica, área que hemos llamado Reparamanía, un espacio público que dedicaremos para que toda la ciudadanía guipuzcoana pueda acercarse allí a reparar y hacer la autorreparación de los artículos que se tratan en el CPR. Además, y con objeto de seguir trabajando las políticas de sensibilización y de formación, que son una de las políticas, ya sabéis, transversales en nuestra dirección, habrá una zona infantil, una zona dirigida a los más pequeños, para ayudarles a que den también sus primeros pasos en toda la reutilización y en el upcycling. Tendremos también dentro del centro del CPR una zona comercial, que es donde se destinará a la venta de los artículos que precisamente recuperemos allí mismo, ya sean muebles, ropa, productos infantiles, aparatos eléctricos, deporte,
pero sobre todo van a ser productos de comercio justo y local. Y por último, en la zona de la cubierta de la edificación se ha querido también ubicar un restaurante que nace con la vocación de ser un restaurante que promueva un nuevo modelo de alimentación sostenible y justa, basado en toda la puesta en valor de los productos del kilómetro cero. Como decía, ahí podéis ver en la imagen, ahí veis la parcela donde va a estar ubicada y, como bien decía José Ignacio, completa lo que hemos llamado desde el año 2016 el complejo medioambiental de Guipúzcoa. En cuanto al cronograma o a los hitos que esperamos poder cumplir dentro de este proyecto, es en este mismo año 2022. En este momento estamos en la licitación del proyecto básico y este mismo año preveemos poner en marcha la licitación de la concesión, porque va a ser un modelo de colaboración público-privada que permita la construcción, financiación y explotación del CPR. En el año 2023, en el primer trimestre, esperamos poder iniciar las obras del edificio, el cual contemplamos un plazo de ejecución entre 12 y 16 meses, lo que nos llevaría a la entrada en funcionamiento del CPR en el año 2024. Y con estos plazos y con lo que os explica anteriormente, significaría que en el año 2027 el CPR estaría en la fase 2, fase de tratamiento de 12.600 toneladas. Por mi parte, nada más. Eskerrik asko, Mónica. Está aquí Caldera Dauden. Si hay alguna pregunta, un comentario, alguna aclaración. Cuando habla de que el modelo de explotación será público-privado, se sacará una concesión, ¿puede explicarnos un poquito más en qué va a consistir? Sí. En estos momentos lo que hemos hecho es, desde la Diputación hemos adquirido el terreno donde va a estar ubicado el centro de preparación para la reutilización, y lo que saldrá a licitación es precisamente la construcción y la explotación del propio centro. Va a ser un poco ese esquema. Es verdad que la aportación que se puede hacer adicional desde la Diputación serán aquellos fondos europeos que se reciban, Next Generation en este caso, para este proyecto, pero lo que vamos a licitar precisamente es eso, la construcción y explotación del propio centro. Y, como he dicho, suelo público. Un poco como el resto de infraestructuras del complejo, hablo de la incineradora y las otras. El esquema muy parecido a lo que, como bien decías, como se ha construido todo el complejo medioambiental de Guipúzcoa, ¿no? Es un esquema que ha dado muy buenos resultados, donde sabes que en última instancia todo revertirá al sector público, bien sea al consorcio de residuos o bien a la propia Diputación, y en este caso pues el esquema va a ser semejante. ¿Alguna aclaración más? Bueno, no voy a insistir en mis primeras palabras, y además yo creo que Mónica ha dado todas las explicaciones, pero como veis el impulso es importante a este cambio de cultura, de hábitos, en la que que los guipuzcoanos lo hacemos, guipuzcoanos y guipuzcoanas lo hacemos muy bien. Esa responsabilidad que tenemos con la recogida selectiva, ese impulso que estamos dando a hacer bien las cosas, ¿no? La transformación que empieza por nuestros hogares, que sigue por la recogida selectiva y el tratamiento de los residuos, y un paso más y una elevación en la escala, ¿no?, de la jerarquía de los residuos, pues nos posiciona en estos momentos a unos niveles que vamos a dar un impulso definitivo a la reutilización. Yo creo que es una magnífica noticia y yo creo que está a la altura de lo que nos demanda la sociedad guipuzcoana, ¿no? Y insistir en los datos económicos. Creo que la inversión es una inversión importante, como bien ha dicho Mónica, que culmina, va a ser evidentemente por fases, pero yo creo que la creación de empleo y la señal que se lanza a esos agentes económicos que ya están trabajando en he citado antes los tres más importantes, seguro que se me olvida alguno, que no se me enfade nadie, pero sí quiero insistir
en que esa magnífica labor que hacen empresas como Emaos, Urea, Coopera, creo que son el mejor ejemplo de esa sociedad inclusiva que no deja a nadie atrás, que favorece la inserción laboral de esas personas que tienen ciertas dificultades, y la verdad es que nos hacen mejores como sociedad. Y, por tanto, esta infraestructura yo creo que está perfectamente estructurada, perfectamente integrada, y desde el punto de vista de la gestión medioambiental, pues efectivamente aquí sí que completamos todo un ciclo, ¿no? La gestión de residuos, el tratamiento ya estaba, pero sí elevamos el tono, sí elevamos la capacidad de gestión del territorio, y creo que en estos momentos, una vez que pongamos en marcha esta infraestructura, yo creo que efectivamente, como se suele decir, en el estado del arte que tenemos en estos momentos, nos posiciona pues muy bien en este ámbito. Y además, que lo hemos dicho un poco de pasada, pero es verdad que bueno, pues viene a estar totalmente correlacionado con todas las directivas europeas y todo lo que se está discutiendo a nivel europeo, y que luego tendrá su traslado, evidentemente, a las políticas, a las leyes, a las normas nacionales, autonómicas, y, por supuesto, al cumplimiento de las estrategias de cambio climático y el PIRUC que nos dotamos en este territorio. Tú lo has dicho bien, a partir del año 2016, que culminó con la aprobación de la norma foral PIRUC en el año 2019, y esto pues también es fruto y consecuencia de todo aquello, ¿no? Que responde a una estrategia que estamos cumpliendo, y bueno, yo casi lo voy a dejar aquí, porque si no... Sí. Pero bueno, tenéis toda la información, vais a tener toda la información en nuestra página web, como siempre, y a vuestra disposición si requiere alguna aclaración. Entiendo que a veces son temas complejos que de una tacada pues no se entiende igual en su totalidad, pero bueno, los tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias. En el apartado de voluminosos, ¿afecta a los muebles o hay algo más que decir? Bueno, voluminosos es desde los muebles, los colchones. Muchas veces cuando no, pues hay traslados o se vacía o se hacen reformas, existen numerosos enseres, más que voluminosos son enseres del hogar, que la mayoría de los casos pueden ser reutilizados. Sería toda la línea del voluminoso y de todos los enseres domésticos, buscando siempre, como ha dicho el diputado, la reutilización. Va a haber áreas específicas de reutilización, de madera, de aluminio, de plástico, de los diferentes materiales. Lo mismo que va a haber líneas específicas del textil, tanto de clasificación como de higienización, y talleres de reparación también de esas prendas, pues precisamente para darle el valor que tienen que tener esas prendas. Y lo mismo en el caso de los RAEs. Estamos hablando de una instalación industrial, estamos hablando de una instalación dotada con sensores, dotada con cintas de transportadoras, dotadas lo que podríamos ver en cualquier otra industria de proceso industrial, donde vamos a tratar textiles, enseres domésticos y RAEs. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima. Vamos aquí.